En Infinita 100.1 analizamos temas contingentes con la visión de la academia. Esto es Red Transformadora, una mirada diferente al día a día del país. Presentado por Santo Tomás, la red transformadora de Chile, comprometidos con los desafíos y el desarrollo de nuestro país. Conocimos esta mañana el IMASEC correspondiente al mes de mayo, el índice mensual de actividad económica. Siempre se conoce con un poquitito más de un mes de desfase, tanta información que hay que tabular. Y creció la economía un 3,2% según este índice, que está en la parte baja de las expectativas del mercado. Ya lo vamos a analizar en un momento más. Lo vamos a hacer con Helmut Franken, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Santo Tomás, ingeniero comercial, con mención en Economía de la Universidad de Chile. Él es magíster y doctor en Economía de la Universidad de Pensilvania y con una amplia experiencia en el análisis macro y financiero, tanto en nuestro país como a nivel internacional, consultor en áreas de economía y financiera, tanto en empresas privadas como instituciones públicas. Helmut, muchas gracias por estar aquí, bienvenido, buenas tardes. Gracias, Juan Manuel. Muy interesante lo que vamos a analizar. Déjame partir preguntándote por esto, porque la idea de un IMASEC un poco más alto estaba rondando en varios analistas, y digamos que quedó en el piso, no en el techo de las expectativas que había para mayo. ¿Cómo interpretas tú este resultado? Yo matizaría un poco esto del piso, porque si uno va a ver las encuestas de expectativas, la verdad es que el 3,2% está en el 60% de todos los que contestaron la encuesta. Uh-huh. Lo que pasa es que habían algunos que se estaban escapando muy, muy para arriba, y yo creo que por eso surge esa idea. Pero, claro, a lo mejor el piso no es tan amplio, pero sí habían quienes planteaban que podía ser 3,1%. O sea, como te digo, 60% de los que respondieron a la encuesta decían 3,2% menos, que claro, es lo que finalmente fue 3,2%. Ya, pero ¿cómo entonces habría que interpretar este IMASEC? Yo lo interpretaría como que se está afianzando que el crecimiento va a ser del orden de lo que pronosticó el Banco Central. Probablemente no da para revisar mucho este rango que es de 2 a 2,75, quizás acotarlo un poco, pero yo creo que va a haber que esperar el IPOM de septiembre, y eso no le daría como una gran connotación. Yo creo que lo positivo, o sea, el vaso medio lleno, es que estamos creciendo de manera bastante más consistente que el año pasado. Entonces eso es algo positivo. Claro, que es lo que destacó hoy día el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Sí. Claro, ahora hay quienes dicen que si uno mira todos los componentes del IMASEC crecieron, pero que si uno mira su versión desestacionalizada, en realidad hay una disminución de 0,2%. Ya, sí. Pero creo que en este momento la comparación correcta, yo me sentaría en la comparación año a año. ¿Y por qué no la desestacionalizada, que siempre es un factor que consideran también los economistas? La desestacionalizada tienes que verla como con respecto en este caso con respecto al mes anterior. Entonces, en el fondo, es un poco lo que te diría la dinámica más de corto plazo, pero queremos tener como una visión un poquito más hacia qué es lo que nos está diciendo esto respecto de cómo se viene este año. Uh-huh. Y lo que se está afianzando es que va a haber una economía que crece por sobre el potencial, porque el potencial fue estimado en 1,8%, pero todavía en rangos relativamente bajos, o sea, obviamente comparado con los 90 muy bajo, pero incluso sí comparado con países que alcanzaron nuestro mismo PIB per cápita, y la década siguiente crecieron alrededor de 2,9%. Nosotros estamos creciendo por debajo de eso. Ahora, nosotros uno mira la minería, también los servicios personales que lideraron el crecimiento. ¿Qué rol juegan estos sectores en la reactivación económica del país? La minería es fundamental. De hecho, si uno mira del 3,2%, el 66%, 2/3 te lo explica minería y servicio. O sea, y un punto de los 3,2 es solo minería, en cuanto a las contribuciones estoy hablando. Sí. Sí. Así que, bueno, en el fondo, en la medida que nosotros mantengamos precios del cobre favorables como están ahora y que por ahora se avisoran que se mantienen, creo que no va a ser es una buena noticia para la economía chilena, de que la minería va a seguir siendo
un motor de crecimiento. Uno mira el IMASEC no minero, y el IMASEC no minero creció un 2,4% anual. Y el IMASEC no minero, de alguna manera, ayuda a reflejar quizás un poco más claramente la actividad cotidiana, por decirlo así, ¿no? ¿Cómo habría que interpretarlo? ¿Es preocupante que ese IMASEC ese crecimiento haya sido 2,4% anual? Está más o menos en línea también con lo que se esperaba. Yo creo que quizás ahí puede haber habido que el mercado estaba esperando un poquito más alto. Hablaban de la mediana, si no me equivoco, por lo menos en la encuesta de expectativas, estaba como en 2,9% para el IMASEC no minero. Entonces acá dices 2,4%. Pero también tenía que ver un poco cómo se distribuyeron las estimaciones de crecimiento. El 2,4%, si uno piensa que en el fondo es como el corazón de la economía, como tú decías, va en línea también con lo que es nuestra capacidad actual de crecimiento, así que tampoco es sorpresivo en ese sentido. ¿Qué solidez o qué señales más bien crees tú que entrega esta cifra respecto de la solidez del repunte económico chileno? Tratemos de mirarlo así, ya más allá de lo puntual de cada cifra. Miremos dónde está nuestra fortaleza y dónde están nuestras debilidades, ¿te parece? Claro. Bueno, yo creo que evidentemente tendríamos que crecer más, o sea, hacia allá tenemos que apuntar. Existe en la teoría de crecimiento económico una regla bien simple, como esa regla del dedo, que se llama la regla del 70, que si tú creces 70 dividido la tasa que creces es el número de años que te demoras en duplicar el Producto Interno Bruto. Si estamos creciendo, por ejemplo, a la tasa potencial de 1,8, nos demoramos 39 años en duplicar el PIB. Si crecemos a 2,9, que es lo que crecieron los países que alcanzaron nuestro PIB per cápita durante la década siguiente, te demoras 24 años. O sea, tienes una diferencia de 15 años en cuánto tiempo duplicas el PIB. Si Chile duplica el PIB ahora, o sea, no ahora, pero cuando logremos duplicar nuestro PIB, vamos a haber pasado a ser un país de alto ingreso. Nosotros estamos ahora calificados como un país de ingreso mediano alto, pero para ser calificado como un país de ingreso alto tendríamos que estar como alrededor de los $58.000 per cápita medido en paridad de poder adquisitivo, y hoy día tenemos 29.000, o sea, más o menos. Claro, por ahí andamos. Corregido por paridad de compra, dices sí, tú. Sí. Ya. ¿Qué incentivos se le pueden agregar a la economía para poder lograr un mayor crecimiento? Mira, hay un análisis que sacó el Fondo Monetario hace poquito. A mí me tocó trabajar en el Fondo Monetario, entonces siempre estoy siguiendo las cosas que escriben. Y hay una nota bien del equipo de Chile, bien interesante, que dice, mira, que en realidad nosotros estamos creciendo menos que aquellos países que alcanzaron nuestro PIB per cápita, pero por factores externos. Entonces, esos dos factores externos, uno es que en realidad estamos con la demografía en contra. Tenemos una población que se está envejeciendo, que eso no le pasó a los países que alcanzaron nuestro PIB per cápita hace... no tenían ese problema en ese momento, lo tienen hoy. Claro. Y también otro porque Estados Unidos, que lo toman como el proxy del cambio tecnológico, está creciendo un punto menos. Entonces, esos dos factores explican al final, entre las dos cosas, un punto menos de crecimiento, o sea, de 2,9 a 1,9. O sea, nuestro potencial se explicaría, nuestro bajo potencial de 1,8, 1,9, se explicaría por estos factores externos. Entonces, la nota que dice, entonces, acá hay que empujar, tú no puedes controlar esos factores, pero sí puedes controlar ciertos asuntos internos. Bueno, el típico tema de la permisología o de la burocracia de los permisos, o sea, todo el tiempo que demora en sacar un proyecto de inversión, ese yo creo que es un punto importante, esa agenda que estaba apoyando, o sea, empujando el ministro Grau, es un punto importante. Yo creo que eso nos puede ayudar a crecer. Yo creo que otro punto importante también tiene que ver con el impulso que puede llegar a dar al mercado de capitales la reforma de pensiones, por el mayor ahorro que implica. Claro, que va a tomar un trecho, sí. Entonces ahí ya tenemos dos puntos que de alguna forma se han ido adelantando un poco camino, pero por ejemplo, donde todavía estamos bien rezagados y que puede de alguna forma
contrarrestar esta presión demográfica es aumentar la participación de las mujeres en la economía. Que de hecho el informe que conocimos ayer sobre el mercado laboral muestra que el desempleo femenino llegó a 2 dígitos, que no ocurría hace 4 años una situación como esta. Sí. Bueno, de hecho escuché cuando estaban hablando con David Bravo en la mañana y claro, es realmente una situación de emergencia en el mercado laboral en ese sentido. Sin duda, claro, hay un retroceso en lugar de un avance. Sí. Y bueno, de hecho yo con un colega estamos escribiendo un paper que dice precisamente que si aquellas regiones que tienen mayor participación laboral femenina están creciendo más. O sea, uno de los resultados que mostramos con eso. Entonces, creo que por ahí va otra cosa importante. Y lo otro es que también, obviamente, nosotros tenemos muy poca investigación y desarrollo. No tenemos mucha plata en el sector público para hacerlo. Entonces, también hay que pensar en quizás cómo lograr generar más incentivo allí, ¿ah? Claro, generar más incentivos. Yo sé que tiene que ver con cosas de voluntades políticas también, pero también uno puede avanzar en mesas públicas, privadas, pero mesas que funcionen. Que funcionen y que no se pierdan, digamos, en la retórica, sino que en cuestiones más bien prácticas, porque es un tema del que se viene discutiendo en Chile hace 20 años, el poder avanzar en investigación y desarrollo. Eso es clave. Es clave, o sea, cuando uno estudia teoría de crecimiento económico, la innovación tecnológica es clave para poder sostener un crecimiento de largo plazo. Y nosotros acá cuando estamos hablando de crecimiento económico no estamos hablando de que queremos crecer en un ciclo o por un tiempo, que estamos pensando en un crecimiento de largo plazo. Entonces ahí es importante poder impulsar eso. Estamos conversando con Helmut Frangen, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Santo Tomás. Helmut, este ha sido un año, y llevamos 6 meses, o sea, la mitad del año, intensísimo, digamos, rudo, y con básicamente todo dependiendo de una sola figura, que es básicamente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sus aranceles, lo que ha desatado, y también la incertidumbre que puede provocar el que de repente sorprenda e intervenga en un conflicto, como fue el caso de Irán. Claro. Pero déjame preguntarte así, en términos bien generales, para que tú recojas de donde te parezca mejor hacer el análisis, ¿cuánto depende hoy día el mundo de precisamente las decisiones que toma un hombre, quien puede subir los aranceles hasta un 145% de un país, simplemente entrar en una disputa y provocar las debacles que produce y después, por supuesto, retraerse? ¿Cómo se comporta el mundo? ¿Cómo proyecta el mundo cuando vive una incertidumbre que hasta hace 6 meses no tenía? La de un gobernante que era capaz de saltarse todas las reglas de la OMC. No, sin duda hace que todo sea menos predecible, ¿no? Y yo creo que ante eso lo que un país chico como Chile puede hacer no es tanto más allá de quizás perseverar en ciertas políticas, como decir, nosotros queremos ser una economía abierta, pero no nos podemos cerrar a un solo socio comercial. Bueno, nunca hemos estado cerrados a un solo socio comercial, pero tenemos que abrirnos a otros socios que quizás aún no estamos abiertos. Entonces, por ejemplo, insistir en tratados de libre comercio en países como con la India, que hoy en día es el país de mayor población. Yo creo que ese tipo de cosas que te den un poco más de resiliencia ante tipos de shocks que nosotros no podemos hacer mucho. O sea, lamentablemente, como tú dices, se puede despertar de un cierto humor y las políticas cambian de un momento a otro. Por otro lado, si uno trata de ver un poquito más de afuera, igual ahora parecieran haber algunas señales de calma, pero nunca se sabe hasta cuándo. Cómo se despierta el acuerdo China-Estados Unidos, tampoco sabemos los detalles que hay. Entonces, o sea, nos mantienen bastante a ciegas todavía. Sí. Oye, déjame preguntarte por último, Helmut, porque también siempre los años electorales en Chile, bueno, me imagino que en todos los países pasa lo mismo, ¿no? Pero en Chile siempre los años electorales también generan un poco más de incertidumbre, hay una cierta reticencia a cierto tipo de inversiones. ¿Cómo deberíamos mirar lo que se nos viene? Porque en 5 meses más tenemos elecciones y están ahí a la vuelta de la esquina. De respecto de ese punto, las inversiones también son clave, por supuesto, para el crecimiento de un país. Claro. Sí. Bueno, ahí el tema electoral, yo creo que lo bueno es que se despeja rápido. O sea, en ese sentido, ya de aquí a noviembre vamos a tener una respuesta, pero no es muy, o sea, pero de que va a haber incertidumbre dada un poco de las cartas que están en juego, que en el fondo lo que sucedió, por ejemplo,
en el fin de semana y todo, que van a haber cartas que representan extremos en juego. Y uno eso evidentemente tensiona las perspectivas de inversión. Entonces vamos a vivir un periodo, pero un periodo corto, hasta que, bueno, veamos qué pasa ahí en noviembre, ¿no? Muy bien, pues queremos agradecerte el que nos haya acompañado, Helmut Franken, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Santo Tomás, por venir a conversar con nosotros aquí en la radio. Muchas gracias, Helmut. Que esté muy bien. 7:27. Esto fue Red Transformadora, una mirada diferente al día a día del país. Presentado por Santo Tomás, la Red Transformadora de Chile, comprometidos con los desafíos y el desarrollo de nuestro país.